Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia. Y ya con nosotros para presentarnos su espacio, nuestro querido padre Isidro Bautista, que nos presenta y nos forma en la doctrina católica, presentándonos Conociendo la Doctrina Católica. Hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, que le he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos. Saludos, muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, queridos radios creyentes, buenos días. Qué bueno que están ahí como cada martes para en este espacio conocer nuestra doctrina católica, este espacio de formación que tenemos para cada uno de ustedes. De verdad que me da mucha alegría poder siempre compartir con ustedes, ahí en el trabajo, en la casa, en el camino, ahí donde están, pues van siempre atentos, están en sintonía con María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, para seguir adentrándonos en este programa de formación, poder tener conocimiento sobre nuestra doctrina. Y esta experiencia que vamos viviendo nos compromete, nos lleva a primero formarnos, pero también a poder ayudar, poder formar, poder orientar a otros, poder hacer parte a otro de esta experiencia que nosotros vivimos. Hoy vamos a ponernos en las manos del Señor. Ya a través de la oración nos adentramos en esto, en esta experiencia de cercanía, de amor, de confianza, de intimidad con el Señor. Señor Dios nuestro, queremos abrirnos a tu acción, a la acción de tu Espíritu. Queremos abrirnos a tu gran bondad y misericordia, a través de la cual, Señor, tú nos muestras tu poder, tu grandeza, nos muestras tu sabiduría, pero sobre todo, tu infinito amor. Queremos que seas tú, Dios de misericordia, el que siga siempre dirigiendo nuestras vidas, que siga acompañando y dirigiendo nuestro caminar. Tu presencia, tu expresión de amor, tu cercanía nos impulsa y nos motiva a seguir confiando y creyendo en ti, que eres el único Dios verdadero, el resucitado de entre los muertos. Para que así podamos cada día nosotros ser tus testigos, así como lo hiciste con los apóstoles. Hiciste la misión de ser tus testigos. De igual manera, Señor, queremos acoger ese designio tuyo, ese proyecto de tu amor, para también nosotros ser testigos de tu bondad, testigos de tu gracia, ser testigos de tu resurrección. Y a través de la evangelización, a través de nuestra palabra, de nuestra vida, poder llevar esa presencia tuya y de tu reino a todas partes. Queremos, Señor, que seas tú que acompañe nuestras vidas y nuestras familias. Mira las necesidades de tantos hombres y mujeres, las situaciones que van viviendo. Y así como expresó Pedro, y así de igual manera en tu palabra tú lo has mostrado, tú conoces todo. Tú conoces tus ovejas, tú las llamas por tu nombre, tú que eres el buen pastor. Haznos cada vez más cercanos tuyos, haznos dóciles cada vez más a tu palabra, y haz que podamos mostrar a los demás esta experiencia de tu gracia, la imagen de tu amor. Todo eso te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y así, mis hermanos, hermanas, iniciamos este espacio conociendo nuestra doctrina católica
a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Y vamos a continuar con conociendo sobre este sacramento de la Eucaristía, ese sacramento que hemos estado viendo, hemos estado profundizando. Ya habíamos hablado sobre la Eucaristía como el tercer sacramento, sacramento culmen de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía. Con él se alcanza la madurez cristiana, con la celebración, con la Eucaristía. Y la celebración de este sacramento, pues, es el mismo esquema, la misma realidad, ya habíamos dicho desde el principio, la misma experiencia, todo lo que con ellas se manifiesta. Lo que es la reunión de los fieles, se reúnen todos, la lectura, la homilía, la oración universal, las dos partes que se señalan como partes de esta celebración, liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Esos dos grandes bloques, aunque ya detallábamos paso por paso, sobre todo la parte de lo que es cada uno de estos, la reunión de hermanos, qué significa el desarrollo de la celebración, todos se reúnen, qué significa esto, la liturgia de la palabra, la presentación de las ofrendas, todo esto, y ya la parte de la parte central, que es la parte de la liturgia eucarística, y ahí veíamos cada una de las partes de la plegaria eucarística, iniciaba con el prefacio, la anáfora, la epíclesis, el relato de la institución, las intercesiones y después la experiencia de la comunión. Y así veíamos todo esto. Ahora vamos a continuar entonces con la Eucaristía, este sacrificio como el memorial de Cristo y de su cuerpo, que es la iglesia. Este memorial, la Eucaristía entonces, la Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo. Memorial de la Pascua de Cristo. La Eucaristía es eso. Ese memorial, ese recuerdo, esa perpetuar esa Pascua de Cristo. Es la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio. Actualización y ofrenda sacramental de su único sacrificio en la liturgia, en esa liturgia de la iglesia que es su cuerpo. Por eso, en todas las plegarias eucarísticas encontramos, tras las palabras de la institución, una oración llamada anamnesis o memorial en todas las plegarias, porque es ese recuerdo, ese memorial, esa plegaria que nos lleva a esto, a poder recordar, poder actualizar esa ofrenda del único sacrificio de Cristo. Y ahí poder entonces entender la Eucaristía como ese memorial sacrificial de Cristo y de su cuerpo, que es la iglesia. Ese memorial que nos lleva a mantener siempre viva la presencia de Cristo en medio de la iglesia. A través de la Eucaristía, claro está, a través de ese recuerdo. En el sentido empleado por la Sagrada Escritura, el memorial no es solamente el recuerdo de los acontecimientos del pasado, no. No solo recordar que una vez Jesús, no, es la actualización, es hacerlo, es vivirlo.
No es solo ese recuerdo del pasado, no es solo recordar los portentos, las maravillas, las acciones de Él, no. No es recordar solo en la memoria que una vez Él estuvo sentado a la mesa y que tomó pan, lo partió y le dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Por eso, en el sentido que lo vemos en la Sagrada Escritura, este memorial no es solo recordar, no es recordar esos acontecimientos del pasado, sino que es la proclamación de las maravillas de Dios, proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. Esas acciones de Dios que ha realizado en favor de su pueblo, como lo hizo con el pueblo de Israel. Lo podemos recordar y ver a través del libro del Éxodo. Éxodo 13:3. Por eso, en la celebración litúrgica, estos acontecimientos se hacen en cierta forma presentes y actuales. Es hacer presente, es actualizar, es hacer vida estos acontecimientos, hacerlos presentes y actuales, es viviéndolo en el momento. No es solo que pasó una vez, es que está pasando ahora, aquí y ahora, en este momento, está aconteciendo. Esa presencia de Jesús, cuando Él bendijo el pan y lo partió y se lo dio, le dijo, tomen, coman, eso es mi cuerpo, no es recordar que en ese momento Jesús lo hizo, es que lo está haciendo en ese momento. Es que lo está haciendo en tu vida, en esa Eucaristía, en esa celebración. Se está haciendo presente Él ahí, en medio de la asamblea de la comunidad, en esa celebración litúrgica que se está llevando a cabo. Ahí se están haciendo presente. Ese acontecimiento se está haciendo real. Se está actualizando en ese momento actual. De esa manera, el pueblo de Israel entiende su liberación de Egipto. Y cada vez que es celebrada la Pascua, los acontecimientos del Éxodo se hacen presente en la memoria de los creyentes, a fin de que conformen su vida a estos acontecimientos. De manera que esto lo tomamos ya del mismo pueblo de Israel, que a través del libro del Éxodo no solo se queda en la memoria de lo que fue la acción liberadora de la esclavitud de Egipto, que en un momento aconteció, no. El pueblo lo tiene presente. Y cada vez que celebra la Pascua, esos acontecimientos del Éxodo se hacen presente. Llegan a la memoria de los creyentes. De tal forma que su vida, sus acciones puedan estar orientadas acorde con esos acontecimientos. El memorial recibe un sentido nuevo en el Nuevo Testamento. Cuando la iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo. O sea, ya no nos quedamos solo en el acontecimiento de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, que presenta el Antiguo Testamento, esa Pascua de aquel entonces. No, en el Nuevo Testamento, ese memorial recibe un sentido nuevo ya en la Sagrada Escritura. Por eso cuando la iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo, y esta se hace presente, el sacrificio de Cristo ofrecido de una vez para siempre en la cruz. Ese sacrificio permanece siempre actual. Hebreos 7, 25, 27. Se hace actual.
se hace presente, está ahí en cada momento. Y cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, asimismo se realiza la obra de nuestra redención. Esto, fíjense, queridos hermanos, hermanas, esa obra de nuestra salvación, de nuestra redención, se va haciendo cada día. No fue un acontecimiento que pasó. No es que Jesús aquella vez con su muerte en la cruz derramó su sangre para nuestra redención. Y lo recordamos y ya no. Es cada vez, cada día, cada instante, en cada celebración. Cuántas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz de Cristo, que es nuestra Pascua, que fue inmolado. Así de igual manera se realiza la obra de nuestra redención en cada sacrificio, en cada Eucaristía, en cada ofrenda, en cada experiencia de fe que a través de la Eucaristía celebramos en cada acontecimiento. Por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también entonces un sacrificio. La Eucaristía es un sacrificio. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de la institución. Ahí se manifiesta ese carácter sacrificial. Es un sacrificio. La Eucaristía es un sacrificio. Por ese memorial de la Pascua de Cristo, esa última cena, ahí se actualiza ese sacrificio suyo. Por eso, ese memorial de la Pascua de Cristo, ahí en él, la Eucaristía es también un sacrificio. Y ese carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de la institución. Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Mi cuerpo que será entregado. Y esta copa es la nueva alianza de mi sangre, en mi sangre, que será derramada por ustedes. Lucas 22, 19, 20. Fíjense cómo se destaca claramente en esas palabras de la institución, las palabras de la institución, cómo se destaca claramente ese carácter sacrificial de la Eucaristía. Y al celebrar cada día ese acontecimiento, al llevar a cabo ese memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía entonces es también es un sacrificio. Y es evidente, se pone de manifiesto. Claro, la Eucaristía también, y ya veíamos esa acción de gracias, es celebrar esa experiencia de comunión, todas esas expresiones que tenemos de la Eucaristía, pero no nos olvidemos de que es también sacrificio memorial, sacrificio de Cristo. Celebrar la Pascua, es actualizar, es memorial de esa Pascua de Cristo. Y ese carácter sacrificial de la Eucaristía pues, se encuentra fácilmente, evidentemente, claro en lo que es las palabras de la institución. Por eso es poder hacer cada día en la celebración de la Eucaristía, vivir ese sacrificio de Cristo, es vivirlo, no solo recordarlo. Recuerden, decíamos, no es solo recordar, no solo recordar el memorial, lo que aconteció, lo que no, es actualizar, es vivir, es hacer presente ese memorial, es hacer presente ese acontecimiento
de nuestra salvación, de nuestra redención, que fue el sacrificio de Él en la cruz. Podríamos ver entonces mi participación en la Eucaristía, cómo la vislumbro, cómo yo la llevo a cabo. Solo la expresión de la alegría, del gozo, de la fiesta, sí, pero también ese sacrificio. Es ver cómo se actualiza y se hace vida en ti, en mí, ese sacrificio de Cristo. Poder hacer real ese carácter sacrificial de la Eucaristía. Ese cuerpo que se entrega o esa sangre que se derrama por cada uno de nosotros. Como lo expresa Lucas 22, 19, 20. En la Eucaristía, Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros entregó en la cruz, y la sangre misma que derramó por muchos para remisión de los pecados. Mateo 26, 28. Es el mismo Cristo, es el mismo cuerpo, la misma sangre. Ahí en la Eucaristía, en ese sacrificio, ahí se hace realidad, se hace presente. La Eucaristía es pues un sacrificio porque representa, es decir, hace presente el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto. Por eso la Eucaristía es ese sacrificio, porque hace presente el sacrificio de la cruz. Es un memorial y se aplica su fruto en todo acontecimiento. Por eso Cristo, nuestro Dios y Señor, se ofreció a Dios Padre una vez por todas, muriendo como intercesor sobre el altar de la cruz. Y así, a fin de realizar para ellos, para los hombres, para nuestra salvación, una redención eterna. Sin embargo, como su muerte no debió poner fin a su sacrificio, a su sacerdocio, es un sacerdocio eterno, Hebreos 7, 24, 27. En la última cena, la noche en que fue entregado, como lo expresa 1 Corintios 11, 23, Él quiso dejar a la iglesia, que es su esposa amada, un sacrificio visible, como lo reclama la naturaleza humana, donde sería representado el sacrificio sangriento que iba a realizarse una única vez en la cruz. Y esa memoria se perpetúa, se recuerda, ese memorial se perpetuaría entonces hasta el fin de los siglos. 1 Corintios 11, 23. Y cuya virtud saludable se aplicaría entonces a la redención de los pecados. Esos pecados que cometemos cada día y que nos llevan a poder entonces experimentar la obra redentora en nuestra vida. Piense cómo se nos relata y se nos lleva a poder comprender este carácter de sacrificio y cómo va en beneficio nuestro, por nosotros, Él que es nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Señor, Jesús, se ofreció al Padre una vez por todas, y muriendo como intercesor sobre el altar de la cruz, ahí se entregó por nosotros, y realizó también en favor nuestro, en favor de los hombres, esa redención eterna.
esa redención que vamos experimentando en nuestras vidas. Una redención que no termina a través de su sacerdocio que es eterno, universal, ese sacerdocio que no pasa. Por eso en la última cena Él se entregó y quiso dejar a la iglesia, que es su esposa, dejar esa ofrenda sacrificial, ese sacrificio, la Eucaristía. Quiso dejar a la iglesia ese sacrificio visible, como claro, todo lo pide la experiencia humana, los signos, querer ver, esos signos visibles, ese sacrificio visible, que nos lleva a poder cada día encontrarnos con Él. Claro que eso recuerda, ese memorial, ese recuerdo, es la representación de ese sacrificio sangriento de Jesús, ese sacrificio sangriento que iba a realizar. Eso representaba esa última cena. Tomen, coman, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esa es mi sangre que se derrama, se entrega y se derrama. Ya en la última cena estaba haciendo alusión a ese sacrificio sangriento que él iba a realizar una única vez en la cruz. Y esa es la memoria que representaría entonces hasta el fin de los siglos. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. Un único sacrificio. Es una y la misma víctima que se ofrece. La misma víctima que se ofrece ahora por el misterio de los sacerdotes a través de la Eucaristía. Es ese mismo que se ofreció a sí mismo entonces sobre la cruz. Por eso la Eucaristía y el sacrificio de Cristo es un único sacrificio. Un único sacrificio. Pues el sacrificio es una y la misma víctima. El mismo Cristo que se ofrece. El mismo Cristo que se entregó en la cruz es el que se nos ofrece en la celebración de la Eucaristía. Es la misma víctima que se ofreció en la cruz en aquel entonces y que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes. Ese que se ofreció a sí mismo entonces sobre la cruz es el mismo que hoy por el ministerio de los sacerdotes se ofrece a través de la Eucaristía. Solo difiere la manera de ofrecerse. En este divino sacrificio que se realiza en la misa, este mismo Cristo que se ofreció a sí mismo una vez de manera cruenta sobre el altar de la cruz, es contenido e inmolado de manera no cruenta en la Eucaristía. El mismo Cristo, el mismo que se ofrece, que se da. Fíjense cómo nos lo presenta. De tal manera que la única diferencia que hay entre el sacrificio de Cristo, ese sacrificio, y la Eucaristía, en cuanto a sacrificio, dice que es una misma cosa, es un único sacrificio. La víctima que se entrega, que se da, es uno, es Cristo mismo, que se ofrece por el ministerio de los sacerdotes. Solo es la manera de ofrecer, lo único, donde se difiere, la manera de ofrecer.
que en ese inicio, en ese divino sacrificio que se realiza en la misa, es este mismo sacrificio que se ofreció Él, Cristo mismo, una vez de manera cruenta sobre el altar de la cruz. Se ofrece a sí mismo en la cruz, donde entrega su cuerpo, su sangre, se derrama. Pero ese mismo es contenido e inmolado de manera no cruenta en la Eucaristía, ese mismo sacrificio. Ahí está contenido e inmolado, aunque no cruento, en la Eucaristía. Pero está el mismo Cristo, está su presencia, está la experiencia de su sacrificio, su entrega por nosotros. Está ahí Él derramando su sangre, entregando su cuerpo por nuestra salvación. De manera que ese sacrificio de Cristo es un único sacrificio. Aquel que ofreció en la cruz y el que a través del ministerio de los sacerdotes cada día se va ofreciendo. Un único sacrificio. Por eso el memorial no es solo traer el recuerdo de que aconteció una vez, no. Es poder ver que está aconteciendo, se está realizando, se está llevando a cabo en cada Eucaristía, en cada momento. Vamos pues, hermanos y hermanas, a pausar brevemente. Vamos a hacer una pausa. Continuaremos en breve este espacio conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio. Les invito a que no se aparten de la emisora, que sigan ahí en sintonía, porque en breve vamos a continuar con este interesante tema que estamos viendo de formación sobre la Eucaristía y la realidad de su sacrificio, el sacrificio de Cristo, y cómo se hace presente, se actualiza cada día entre nosotros a través de la celebración de la Eucaristía. Así que continuamos en breve, no se aparten de la emisora. Palpita un corazón pidiendo ser amado. Está en la Eucaristía, es Jesús sacramentado. Amor de los amores, cantar de los cantares. Oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares. La hostia tiene alma, la hostia tiene vida. La hostia consagrada es Cristo, el pan de vida. Amor de los amores, cantar de los cantares. Oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares. Manantial divino, fuente de agua viva. Oh Santa Comunión, es Jesús el pan de vida. Amor de los amores, cantar de los cantares.
Mis hermanos, hermanas, continuamos este espacio conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Me alegro que estén ahí y que sigan en sintonía con nosotros, que podamos seguir conociendo, seguir formándonos, seguir adentrándonos en esta experiencia de formación. Y ya estábamos viendo ese carácter sacrificial de Cristo, que es la Eucaristía, y cómo es un único sacrificio. No es un único sacrificio. No es que cada Eucaristía es un sacrificio diferente, no, es el mismo sacrificio, es Cristo mismo que se da, porque se dice que la víctima es una sola víctima. Claro, se ofrece de una manera cruenta en la cruz, en aquel entonces, cuando Él derramó su sangre en la cruz, y ya una manera no cruenta, es decir, no sangrienta, no derramando la sangre como clavado en una cruz, sino ofreciéndola ahí en el sacrificio de la Eucaristía como experiencia de amor, de entrega por la humanidad. Entonces, la Eucaristía es igualmente el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, que es cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su cabeza. Con Él, la Iglesia se ofrece totalmente, se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. Fíjense, queridos hermanos, hermanas, cómo la Iglesia, esta experiencia de este sacrificio, involucra también a la misma Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo, que es cabeza. Entonces, ese sacrificio de la Eucaristía es igual, entonces, es el sacrificio de la Iglesia. Esa Iglesia que es cuerpo de Cristo y la cual participa en la ofrenda de su cabeza. Y con Él, con Cristo, la Iglesia se ofrece totalmente. No un sacrificio aparte que ofrece la Iglesia, no, es el mismo sacrificio de Cristo. Con Él, que es la cabeza, se ofrece totalmente. Se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. En la Eucaristía, entonces, el sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. Es el sacrificio de los miembros del cuerpo. Y tendríamos que mirar entonces, al celebrar la Eucaristía, tú que eres parte de la Iglesia, miembro del cuerpo de Cristo, estás ofreciendo también, te estás ofreciendo a ti mismo, estás ofreciendo ese sacrificio, te estás uniendo e identificando con lo que es el sacrificio de Cristo. Tenemos que ver esa realidad, porque en la Eucaristía, que es el sacrificio, la Eucaristía, que es el sacrificio de Cristo, ha de ser también el sacrificio de los miembros de su cuerpo, de los miembros de la Iglesia. Por eso la vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo, ha de unirse entonces, ha de unir a los fieles de Cristo y a todas, a su total ofrenda. Y adquieren así un valor nuevo.
Es unir nuestro sufrimiento, nuestro trabajo, nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestras plegarias. Es unirla. Es la vida misma de los miembros del cuerpo de Cristo, que son los fieles, que es la iglesia. Es unir la vida misma, lo que tú eres, tus sacrificios, tus alabanzas, tus sufrimientos, tus oraciones, tu acción de gracia, tu trabajo, tu familia, las bendiciones que has recibido. Todo eso unirlo a los de Cristo y a su total ofrenda y adquirir así un valor nuevo. Fíjense, hermanos, hermanas, fíjense esto que estamos destacando en esto, que la celebración de la Eucaristía ha de ser también la ofrenda tuya, es tú mismo ofrecerte, es ofrecer tu vida. No es solo poder ver a Cristo que se ofrece como única víctima, que una vez se ofreció a través de ese sacrificio cruento en la cruz, y que la Eucaristía, a través de un sacrificio no cruento, se sigue ofreciendo. Es que tú y yo, cada uno, como miembros de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, debemos unir entonces al sacrificio de Él nuestro sacrificio, nuestra vida. Por eso la Eucaristía es igualmente ese sacrificio de la iglesia. Es donde la iglesia misma, que es el cuerpo de Cristo, participa también a través de esa ofrenda de su cuerpo, con su cuerpo, participa con la cabeza, con Cristo. Y con Él, con ese sacrificio de Cristo, toda la iglesia se ofrece totalmente. Toda la iglesia, todos nos ofrecemos. Pero tenemos que unirnos, tenemos que identificarnos con Él. Por eso este sacrificio de Cristo es también el sacrificio de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, cada uno de los miembros de la iglesia. Y tendríamos que mirar. A veces vamos a la Eucaristía, participamos y vamos, ¿y qué tú ofreciste? ¿Qué tú ofreciste como sacrificio? ¿Qué pusiste ahí en ese sacrificio? Y fíjense, cómo debe ser. No es solo ir, sentarnos en un banco, estar ahí, después de todos los ritos y todo lo que se hace, salgo y ya no. La Eucaristía es ofrecer, es unir, es poner ahí en el altar la vida misma de los fieles, tu vida misma, unirla al sacrificio de Cristo, al sacrificio de la iglesia. ¿Cuántas veces? Tal vez porque no lo sabíamos o no lo tenemos presente al momento de ir. Pero al tú ir y participar en cada Eucaristía, que es actualización, es vivir ese sacrificio, en cada una, debes poner ahí como tu sacrificio, tu vida misma, tus alabanzas, tus sufrimientos, tus oraciones, tus trabajos, tu acción de gracia, tu alegría, tu prosperidad, tus bendiciones, pero también tus luchas, tus afanes de cada día. Todo eso unirlo a los de Cristo y a su total ofrenda, para que así adquiera un valor nuevo dentro de tu vida. La Eucaristía tendría un sentido diferente, porque estarías tú ofreciéndote a ti mismo, estaría poniendo tu vida ahí en ese sacrificio, todo lo que eres, lo que tienes, toda tu vida. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. Ese sacrificio de Cristo que se hace presente ahí en el altar da la oportunidad a todos los cristianos, todas las generaciones, a todos,
la posibilidad de unirse en su ofrenda. No dejemos pasar por alto esa oportunidad de unir tu vida al sacrificio de Cristo. No dejemos pasar la oportunidad. Abracemos cada día esa oportunidad que se nos da. Entonces, en las catacumbas, en los tiempos antiguos, la iglesia es con frecuencia representada como una mujer en oración, los brazos extendidos en actitud de orante, como Cristo que extendió los brazos sobre la cruz. Por Él, con Él y en Él, la iglesia se ofrece e intercede por todos los hombres. Esa hermosa imagen de oración, de los brazos extendidos. Toda la iglesia se une a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. O sea, la iglesia no solo ofrece, la Eucaristía no solo lleva a ver la Eucaristía como el sacrificio de la iglesia, sino que la iglesia también se une a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. Encargado del ministerio de Pedro en la iglesia, el Papa es asociado a toda celebración de la Eucaristía, a toda la celebración de la Eucaristía, en la que es nombrado como signo y servidor de la unidad de la Iglesia Universal. Por eso toda la Iglesia se une a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. En las plegarias se une la ofrenda, pero también en la intercesión, en esa plegaria, en esa oración, en esa súplica, toda ella unida, toda la iglesia, a través del ministerio del sucesor de Pedro, a través del Papa. Ahí es asociada la iglesia a toda celebración de la Eucaristía, en la que se nombra como signo y servidor de la unidad de la Iglesia Universal. El servidor, el Papa. Así se reza en toda la celebración de la Eucaristía, en toda Eucaristía. El obispo del lugar es siempre también responsable de la Eucaristía, incluso cuando es presidida por un presbítero. El nombre del obispo se pronuncia en ella para significar su presidencia de la iglesia particular en medio del presbiterio y con la asistencia de los diáconos. La comunidad intercede también por todos los ministros que por ella y con ella ofrecen el sacrificio eucarístico. Fíjense, la comunión, esa comunión que se manifiesta en la celebración de la Eucaristía. La comunión, pero también la intercesión, donde se ora y se pide la intercesión, esa unidad del Papa, los obispos, presbíteros, sacerdotes, diáconos, todos los que trabajan por la unidad, todos los que van sirviendo. Por eso toda la iglesia se une a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. Toda la iglesia se une a ello. Que solo sea considerada como legítima la Eucaristía que se hace bajo la presencia del obispo o de quien él ha señalado para ellos, decía San Ignacio de Antioquía.
Pero ya él ha designado, claro, toda la celebración presidida por el obispo y de quien él ha señalado para ello, los sacerdotes. Entonces, para que no se ponga cualquiera a inventar de que déjame celebrar la Eucaristía, no. Decía San Ignacio de Antioquía, solo debe ser considerada como legítima la Eucaristía que se hace bajo la presidencia del obispo o de aquellos a quienes él haya señalado para ello, para celebrar la Eucaristía. Pues si no, cualquiera coge un vestido largo, blanco ahí, se pone y coge. No, no es esto. Es la legitimidad de la celebración la da esa realidad de la sucesión de los apóstoles, los obispos sucesores de los apóstoles y ellos, los obispos, entonces, a través del ministerio sacerdotal, confieren a que ellos designan esa gracia de poder celebrar la Eucaristía al consagrarse como sacerdote, para que sea realmente considerada legítima. Por medio del ministerio de los presbíteros se realiza a la perfección el sacrificio espiritual de los fieles en unión con el sacrificio de Cristo, único mediador. Este, en nombre de toda la iglesia, por manos de los presbíteros, se ofrece incruenta y sacramentalmente en la Eucaristía hasta que el Señor venga. Fíjense cómo se destaca, cómo a través del ministerio, a través de los sacerdotes, se ofrece Cristo mismo. Por medio del ministerio de los presbíteros se realiza a la perfección el sacrificio espiritual de los fieles en comunión con el sacrificio de Cristo. Recordemos que decía ahorita que el cuerpo, los miembros del cuerpo de Cristo deben ofrecerse también, unirse al sacrificio y poner ahí sus esperanzas, sus luchas, su trabajo, su vida, su sufrimiento, todo ponerlo ahí, unirse. Pues a través del ministerio de los presbíteros se realiza a la perfección ese sacrificio espiritual de los fieles en unión con el sacrificio de Cristo, ese único mediador. Claro, en nombre de toda la iglesia, el sacerdote por medio de en nombre de toda la iglesia y por manos de los presbíteros, se ofrece entonces incruentamente. Cristo se ofrece de manera no cruenta, pero sí sacramentalmente a través de la Eucaristía hasta que el Señor venga. Es interesante, hermanos, hermanas, eso que estamos viendo, interesantísimo. Esa experiencia de la Eucaristía, estas dimensiones tan claras que se nos presenta, esta ofrenda, este sacrificio de Él, y cómo la iglesia se asocia, se une toda ella a este sacrificio de Cristo. Pero el tiempo se nos termina, hermanos, hermanas. Vamos a terminar este espacio de hoy conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio. En la próxima continuaremos viendo estos detalles, estos elementos importantes que tiene para nosotros la Eucaristía y cómo con ella nos unimos realmente a Cristo. Y cómo veremos también esa presencia de Cristo que por el poder de su palabra y del Espíritu Santo se hace en realidad en medio de la celebración eucarística, en medio de la iglesia. De manera que vamos a terminar este espacio. Ya continuaremos desarrollando más ampliamente estos otros elementos que hemos señalado. Vamos a pedir al Señor que nos colme con su gracia, que nos acompañe siempre en nuestro caminar, que Él siga siempre siendo ese compañero de camino, como lo hizo con los discípulos de Emaús. Señor, te damos gracias, te bendecimos por todo lo que nos das. Queremos que seas tú cada día el que nos siga dirigiendo y acompañando. Bendice nuestra vida, nuestro caminar.
nuestras acciones, todo lo que somos y tenemos. Y que esa bendición y gracia tuya se derrame en nosotros y en nuestras familias. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Así, mis hermanos y hermanas, concluimos este espacio de este día, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio. Padre Isidro Bautista, desde República Dominicana, ha estado con ustedes. Feliz día. Que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, fiel he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, católico soy de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy latinoamericano.